Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Este es el episodio 13 de Radio Maestros de la Regeneración y su anfitrión Tomás Reyes. ¿Cómo están hoy? Hoy es 9 de julio 2020, ya llevamos casi 4 meses de cuarentena en Colombia. ¿Cómo les ha ido en este tiempo de pausa y reflexión, de ir para adentro? Grabamos este episodio antes de la cuarentena y está de alguna manera relacionado con el episodio 11 del podcast que publiqué el 22 de abril. Los invito a escucharlo junto con este episodio 13. Nuestra invitada de hoy es Ana María Gutiérrez, cofundadora de Organismo, Centro de Diseño y Capacitación en Hábitats Sostenibles. Ana es la directora del área de bioconstrucción, especializada en técnicas de construcción con tierra y en la recuperación de la arquitectura vernácula en zonas rurales de Colombia. Se dedica al diseño de proyectos que capaciten a líderes comunitarios en técnicas locales, promoviendo el fortalecimiento de la identidad cultural. Con Ana tenemos una conversación sobre su trabajo, evidentemente, sobre nuestra reconexión con la tierra, con la naturaleza, nuestros oficios, y también nos preguntamos más adelante en el episodio, nos hacemos preguntas generativas, ¿qué más necesitamos saber, ¿no?, sobre este tiempo a nivel colectivo y a nivel individual? Ana obtuvo un BFA en diseño arquitectónico en la Escuela de Diseño Parsons en la ciudad de Nueva York y una maestría en telecomunicaciones interactivas ITP de la Universidad de Nueva York. Ana enseña en su propio centro y desarrolla programas de inmersión cultural para el reconocimiento del patrimonio cultural intangible en las selvas del Pacífico y la Amazonía y en distintos ecosistemas como el desierto de La Guajira y la zona andina. Ha sido tallerista invitada en la Universidad de Isthmus en Panamá, UAM DF México y en la Universidad de Oxford Brookes en el Reino Unido. Reconocida como líder en procesos ambientales por el British Council y desde el 2014 como emprendedora social de alta calidad e impulsora de poderosas e innovadoras prácticas por la red de Ashoka a nivel mundial. Hoy en día, Ana trabaja por el desarrollo de programas de docencia para la transferencia generacional de saberes locales y la formación de formadores, generando metodologías de abordaje comunitario en miras a la autogestión de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social. Disfruten, recuerden que pueden escuchar Radio Maestros de la Regeneración en Spotify, iTunes, Google Podcasts y todas las plataformas donde haya podcasts. Espero que disfruten. Este es el episodio 13 de Radio Maestros de la Regeneración y soy Tomás Reyes. Ana, bienvenida a Radio Maestros de la Regeneración. Gracias, Tomás, por invitarme a este espacio. Estamos aquí en Organismo, que queda entre Tenjo y Tabio, sentados en una maloca Kogi, con un fueguito, y vamos a hablar con Ana de su trabajo y de su experiencia en bioconstrucción. Si entiendo bien, vos sos arquitecta. Sí, yo creo que, no sé si arquitecta, mis diplomas dicen que soy artista, pero mi pasión y lo que me llevó a empezar este camino fue la construcción con tierra, y en lo que más me he enfocado como en temas técnicos de aprendizaje. ¿Y cuál es como qué te llevó a interesarte por técnicas de bioconstrucción? Pues yo creo que toda iniciativa empieza por una búsqueda personal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tomar un primer taller de tierra en Barichara, hace como unos 20 años, y empecé a sentir una conexión con el hacer muy distinto, que después ya dialogaba muy en contra de la experiencia de la academia que yo había tenido. Yo empecé a sentir que la forma de aprender era otra y lo confirmé cuando llegué a Colombia hace 11 años a habitar el terreno de mis abuelos, que tuve la bendición de recibir tierra, que yo creo que eso es la bendición más grande que empieza todo este camino. Y cuando empecé a tratar de habitarlo y de construir mi entorno, entendí que realmente en la parte práctica yo no tenía ninguna experticia. Solo tenía como esas experiencias de haber estado en capacitaciones
donde el contacto físico con los materiales me hacía sentirme mucho más parte de un proceso y me hacía realmente entender una forma de aprender distinta. Cuando llegamos a tratar de empezar a habitar este entorno, me di cuenta que la educación divide un poco la cabeza del cuerpo, ¿no? Nosotros somos expertos, tenemos una cantidad de nociones, de saberes, de una forma muy teórica, y de ahí construimos y construimos alrededor de la teoría, pero cuando realmente tratamos de ser gestores de un entorno y autodiseñarnos y rediseñarnos y construirnos, ese saber, ese oficio es inexistente. Entonces empieza un cuestionamiento muy grande sobre la educación y sobre cómo aprendemos, ¿no? Yo creo que los modelos de educación están obsoletos, pues nos han llevado a estructurar la cabeza a unas formas de memorizar y de entender desde una percepción muy ajena a los entornos y a los territorios y a las culturas. Y yo creo que ahí es donde empiezan a ser organismos, cuando queremos plantear un modelo educativo distinto, y los 3 pilares que empiezan como a repetirse en la intuición es el abordaje práctico, porque solo haciendo se aprende, y solo de esa forma se puede replicar, ¿no? Y podemos generar replicadores de técnicas y de estos saberes. El trabajo comunitario, porque también creo que eso es ausente en nuestras vidas, tanto en la academia como en la cotidianidad, el entender el poder de que tenemos como comunidad de crecer y de educarnos los unos a los otros en un diálogo mucho más horizontal. Y el tercer punto que está siempre presente en todas las iniciativas es el reconocimiento de los comportamientos cíclicos coherentes con el entorno. Es decir, nosotros tenemos comportamientos lineales de extracción. No entendemos los ciclos que nos rodean. Nadie nos enseñó sobre la biodinámica, sobre la luna, sobre cómo entramos, cómo extraemos, cómo afectamos y cómo dejamos. Entonces yo creo que esos son los 3 principios que empiezan como a formular cómo diseñar nuevas vivencias: lo práctico, la comunidad y los ciclos que nos rodean. Justo te iba a preguntar como qué entendías desde la experiencia a través de la conexión con los materiales, pero lo acabas de explicar, que es el tema que nos toca en este momento a todo nivel, a nivel de nuestra relación con el mundo natural, cómo lo administramos. Y eso tiene que ver con construcción, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el agua, tiene que ver con nuestros modelos de realidad realmente. ¿Qué es lo que hace organismo entonces? Además de educar. Bueno, para comentarte algo de lo que acabas de decir, yo creo que hay muchos modelos de realidad en los que uno puede quedarse alejado de lo táctil, ¿no? Hay muchas profesiones y muchas experticias que no requieren un contacto. Cuando entramos a entender el entorno, pues es una verdad que nosotros ya vivimos, es si no se tocan las plantas, si no se tocan la tierra, si no se tocan los materiales con los que trabajamos, realmente no va a haber un posible desarrollo de un nuevo lenguaje y un entendimiento del proceso de cada materia prima si no se tocan las cosas. Entonces empieza, para nosotros el tema táctil es lo principal, y la experiencia de poder hacer algo, equivocarse y entender por qué falló es la base de todo. ¿Qué hace organismo? En un principio, digamos que lideraba capacitaciones en técnicas, ¿sí? Y digamos que el loop de aprendizaje que hemos tenido es que las técnicas no son el fin no es enseñarte a ti a hacer adobes o bareque o trabajar con guadua, que ese es el lenguaje nuestro, y que se convierte en una herramienta de fortalecer el tejido social. Dentro de ese proceso de usar estos materiales locales y recursos y saberes locales como herramientas de fortalecimiento de tejido social, llegamos a un tema de reconocimiento de culturas y de fortalecimiento de estos saberes. Entonces nosotros andamos en un loop de seguir conversando con estos materiales, de mejorar estas técnicas, de entenderlas cada vez mejor, su origen y su necesidad de fortalecimiento de esta materia prima,
trabajamos con ellas para fortalecer el tejido social a las comunidades donde entramos o las comunidades que nos llegan acá a capacitarse. Y terminamos en una pasión por el fortalecimiento de estos saberes, porque claramente sabemos que se está perdiendo. Entonces, para explicarte un poco, nosotros desarrollamos modelos pedagógicos alrededor de cada intervención que hacemos. En el centro hoy en día tenemos 3 departamentos que desarrollan diplomados, o sea, programas de 3 meses. Uno es en bioconstrucción, que muestra todas las técnicas de bioconstrucción y que su finalidad es construir una estructura de principio a fin, ya sea una unidad habitacional o el siguiente semestre estamos construyendo una casa de pensamiento. El departamento de paisajismo tiene varios diplomados, tiene el diplomado de diseño de paisaje, el diplomado de agroecología, que es recuperación de ecosistemas locales, y el diplomado de plantas medicinales, que lo hacemos en alianza con el taller del té. Y tenemos un tercer departamento, que es el departamento de oficios. En ese departamento no hay diplomados hoy en día, tenemos carpintería, tejeduría, forja, cerámica, y ofrecemos talleres sueltos con sabedores locales, pues enfocados en la región andina, que es donde estamos. Así funciona el centro de construcción en este momento, y tenemos un cuarto departamento que se llama Comunidad y Hábitat. En el departamento de Comunidad y Hábitat empezó hace como 5 años, se fortaleció mucho en la Amazonía, en una alianza con la Fundación Hábitat Sur, y digamos que no sé si sea un departamento o una escuela más, donde vamos, aprendemos de las comunidades, volvemos y fortalecemos nuestros sistemas educativos, y de los aprendizajes de los sistemas educativos que tenemos ya en el centro salimos de vuelta a proponer básicamente programas de inmersión cultural, por varias razones. En estos programas en Comunidad y Hábitat nosotros buscamos iniciativas locales existentes en las comunidades Amazonía, Pacífico, Guajira. Desarrollamos estos programas de inmersión cultural que ya entienden la arquitectura no solo como una estructura o como un material, sino como los oficios de la región, la cosmogonía, la seguridad alimentaria. Y estos programas de inmersión cultural invitan a personas, son como una herramienta para empujar estas iniciativas locales, invitan a grupos a que vengan con nosotros, conozcan una cultura de una manera práctica y una interacción sobre un oficio, sobre varios oficios y varias técnicas, y la cocina y las plantas, y apoyen a desarrollar una infraestructura para lo que llamamos escuelas culturales. Esos serían los 4 departamentos que funcionan hoy en día en organismo. A ver si entiendo bien. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy interesado en venir al organismo, ¿qué experiencia tengo? O sea, ¿cómo me transforma, cómo me cambia esta experiencia de reconectarme con técnicas pues como con una cultura de diferentes regiones del país, con los materiales, con esta experiencia táctil de la que estás hablando? Entiendo lo que estás diciendo, es decir, para mí es muy importante reconectarme, y para mí ha sido una experiencia también con regresar a Colombia, reconectarme con los saberes y la cultura y la experiencia de estar conectado al territorio y todo lo que eso trae, además de este sentido comunitario. Como que el objetivo de construir un edificio en la ciudad es muy distinto al objetivo de vivir la experiencia de construir una maloca aquí en organismo. Pero esto lo haces no solamente acá, sino que trabajas con esta comunidad del Amazonas y también trabajas en el Chocó. ¿Qué ves que está ocurriendo acá en ese proceso, en ese loop de construcción en comunidad? A ver, yo creo que un poco la invitación a los que vienen acá, y yo creo que el interés, sin que nadie lo pueda verbalizar muy claro, es el interés a desaprender, ¿no? Es a desaprender tanto de que tú entras a un modelo académico y te entregan todo masticadito y te dicen usted va a salir con esto y esto y esto. Nosotros que estamos enfocados en la práctica, lo que nos interesa es que las personas salgan con esa reconexión con el hacer, es decir, que la gente entienda que puede ser gestor de su propio entorno. Ya sea acá en una persona interesada en hacer su jardín o su huerta, o en las comunidades que no reconocen la importancia de lo que saben. El interés nuestro es que se reconecten con ese poder que cada uno tiene, porque cuando tú empiezas a construir cosas y sabes que lo hiciste tú con tus manos, pues eso te cablea el cerebro muy distinto, ¿no? Después de estar toda una vida
pensando que entiendes una cosa, pero con miedo a abordarla de otra forma o con miedo a decir yo lo voy a hacer solo. Entonces yo creo que lo que pasa al final que no está escrito en los currículums es que las personas vuelven a sus casas, arreglan su casa, le construyen la casa a la mamá, empiezan sus propios proyectos, empiezan a pensar en que pueden reforestar, entienden que pueden sembrar, que pueden comer lo que siembran, y un poquito es la invitación es a que vengan, o los que vienen es porque ya saben que necesitan abordar su entorno de otra forma, ¿no? Y que necesitan ser gestores de su propio entorno. Para gente de ciudad y aún más importante para las personas de las comunidades a las que por muchos años les hemos dicho que lo que saben no tiene valor, que hay un modelo de desarrollo erróneo que es el que tienen que seguir, que los materiales con los que ellos trabajan no son válidos. Ahí es el trabajo más difícil, es el trabajo que requiere de más tiempo y de más perseverancia, porque es ir un poquito contra el sistema y contra los mensajes que les llevamos a la ruralidad en Colombia. Y eso va con todo el tema, es muy empoderador para alguien volver a descubrir el poder de su cultura, el poder de su tradición, del pensamiento local, de un territorio. Y yo veo que eso está pasando, pues está pasando hace muchos años, pero digamos que se ha vuelto muy, muy mainstream en los últimos años, para volver al tema que toca lo gastronómico, toca la conservación, y que hay una reconexión con el mundo natural y con los ciclos del mundo natural y con nuestra relación a él y como a nuestros objetivos, para qué hacemos las cosas, ¿no? Para nombrar lo que decías hace un rato de este modelo lineal de extracción, que es como cogemos y el objetivo es hacer dinero, 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 versus cómo podemos hacer dinero como medio, pero nuestro objetivo es reconectarnos con el territorio, construir comunidad, reclamar nuestro poder, apoderarnos de eso que sale de esa tierra, y que en últimas, lo que me encanta, y me encanta venir acá porque pues tenés acá muchas muestras de diferentes técnicas del país, y ver esa diversidad, ¿no? Es como totalmente en contra del sistema, porque vas redescubriendo la riqueza variada que hay. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué proyectos tenés? A ver, yo creo que para terminar de complementar un poquito lo que estás diciendo, y es un tema importantísimo sobre el mainstream de los oficios y la ancestralidad y todo lo que está pasando en este diálogo, hay varios temas que yo me he dado cuenta, y es de una forma muy empírica. O sea, todo organismo es un organismo vivo que entra en simbiosis con muchas entidades y con muchas personas que hacen que esto cambie y se fortalezca, y suelte también muchas cosas, y se esté rediseñando constantemente. Cuando nosotros empezamos a trabajar, como entendimos la arquitectura más allá de una infraestructura, sino de una comunidad y una cultura, y hoy en día, digamos que ese aprendizaje constante que vemos en las comunidades es un poco un llamado muy serio a ese mainstream que se está dando, a ese que en un principio fue un greenwash, ahora todo es ancestral, y es un poquito que tiene que ver con esos ciclos, ¿no? Nosotros, y esa cultura extractiva de la que estamos hablando, ¿no? Decimos que estamos trabajando con indígenas, decimos que estamos haciendo un rescate, y solo la palabra rescate ya es una actitud colonialista. O sea, tú como blanco vas a rescatar ¿qué de dónde? O sea, es una vez más estos comportamientos colonialistas. A mí me parecen más asustadores porque están vestidos de estas palabras tan lindas y de estas culturas tan hermosas. Y realmente lo que hay que ver es qué de estos discursos devuelven a las comunidades, qué de estos discursos de apropiación cultural, que yo no creo que sea nada malo en que nosotros como cultura híbrida ahora generemos nuestros nuevos lenguajes alrededor de un oficio o alrededor de una cosmogonía. Nosotros tenemos derecho, como híbridos que somos, de una vez sintamos esta conexión sensata con el territorio, de desarrollar nuestros propios lenguajes, pero muy conscientes de los procesos
de la materia prima, de los procesos de la oralidad en cada cultura. Y realmente lo que nosotros somos por cómo hemos crecido, por haber estudiado fuera del país, por haber vuelto a Colombia y tener esa sensibilidad y conectarnos con las plantas y con las historias de otras culturas, lo que nosotros debemos hacer es ser facilitadores de la unión de estos mundos, pero con la responsabilidad de que ese saber viene de estas comunidades y ese saber ha sido pisoteado por muchos años y esos saberes no están siendo reconocidos. Entonces, nuestra labor es generar esos modelos de negocios, esas intervenciones comunitarias con todo el respeto para que se devuelva a las comunidades y se garanticen dos cosas: fortalecimiento de sabedores para que ellos realmente entiendan lo que saben y el poder que tienen, y transferencia generacional, porque si no seguimos en una extracción pues con muchas fachadas. Eso realmente es a lo que nosotros hoy en día le apuntamos, y digamos que mi experticia ya no es hablar de la granulometría de las tierras para hacer un buen adobe, sino mi pasión está en este momento en cómo diseñamos metodologías de abordaje comunitario para entidades públicas, para empresas privadas, para ONGs responsables que tengan los pasos y los tiempos que deben tener para hacer una lectura del contexto sociocultural de las comunidades, para responder a eso, para ser un facilitador de la abundancia que los rodea y asegurarnos de que esto se mantenga, porque bien sabemos que es lo que mantiene el territorio, que es lo que mantiene la medicina, el saber, la protección, la conexión con nosotros mismos y con el entorno. Y realmente es eso en lo que estamos trabajando ahorita, en este desarrollo de metodologías que generan autogestión. Y digo autogestión porque si tú estás en una zona rural y sabes hacer una casa en Bareque, pero tienes una televisión que te dice que necesitas una casa en material, y rechazas lo que tú sabes y rechazas el saber que tienes para hacer tu comida, eso es lo que genera pobreza, porque somos un país extremadamente abundante y rico, y es el sistema el que está generando estas trabas de desarrollo y de vivienda digna o de entornos dignos. Y cuando hablamos de fortalecer el tejido social y de fortalecer una cultura, eso no se dignifica y se fortalece a punta de piropos y a punta de qué lindo es, y de la foto de la mochila y de la foto del indígena. Esto se fortalece a punta de realmente generar una vivencia donde se experimente este diálogo horizontal de verdad, donde los sabedores estén en la plataforma donde tienen que estar, enseñando lo que saben y recibiendo remuneración por lo que saben, ¿sí? Entonces, esos son los modelos tanto educativos como de negocios que nos llama la atención de seguir aprendiendo para desarrollar escuelas de fortalecimiento cultural, ojalá por todo el país, modelos replicables, con metodologías, con sistematización de metodologías, con medición de impacto de patrimonio cultural intangible, para que podamos tener a esos sabedores donde deben estar. Y ellos solo con ver que la gente se interesa, pues en esa vivencia de traerles personas que se interesan por su saber, ellos ya empiezan a entender qué puede pasar. Y esa es la dificultad de la sostenibilidad, es cómo mantenemos estos espacios con estas labores de estos saberes donde tienen que estar y recibiendo la remuneración que merecen. Gracias por compartir eso, porque es, y por ponerlo de esa manera en la que mostras como el flujo de esa relación entre nosotros aquí en la ciudad, digamos, y las comunidades, ¿no? Y lo importante que es para ambos, porque el ser humano de ciudad, con esa falta de desconexión, viviendo en este modelo en el que todo es individual, ¿no? Es como que yo voy y lucho todos los días y trabajo duro para conseguir mis cosas y poder consumir y toda esta cosa, versus un modelo en el que es como nuestra responsabilidad, ¿no? Participar de estas experiencias, de estos proyectos, y que últimamente, pues, que lo principal son ambas cosas, yo creo, como empoderar a estas comunidades, recuperar saberes ancestrales y darle ese poder local a cada uno. Y para mí, yo pienso que es tan importante el tema de la ciudad y de la persona que vive en la ciudad, porque tenemos esa falta de conexión, necesitamos conectarnos a nivel humano,
con eso. Y eso nos termina influenciando un montón. Y las ciudades son estos monstruos de consumo gigantes que tienen un papel enorme en el futuro, muy cercano, pues ya, pero em, que es necesario hacer ese trabajo en ambos lugares, ¿no es cierto? Em, Yo quiero decir algo al respecto. Yo creo que es cuando uno entiende el poder que hay pues, en la ruralidad, porque está la conexión con el territorio, y uno empieza a entender cómo es que crecimos sin entender los ciclos de la luna, cómo crecimos sin entender los millones de formas que hay para fertilizar un suelo, cómo es que hemos vivido en ese individualismo que llaman, y yo creo que es un proceso muy paralelo, el proceso interior y el proceso ya de misión en la vida, ¿no? Y cuando yo digo que las comunidades han sido una escuela, no solo en técnicas y en cómo hacen unas estructuras alucinantes a punta de amarres y generan estos canastos vivientes, sino también en el entendimiento de la relación con el territorio y con el ser interno de uno. Y pues ahí nos podemos extender ya en unos temas de espiritualidad personal, que yo creo que eventualmente pues es el fin de todo, pero es lo que nos va a hacer generar estos ciclos. Mientras no entendamos estos procesos extractivos en comportamientos, en relaciones, en planes de negocios, no vamos a entender el potencial que tenemos como esta generación de Occidente y que tiene el placer de vivir en un país como Colombia, si no entendemos pues que somos todo y no somos nada, ¿sí? Ese es el punto, que eso es un proceso paralelo que se va dando cuando uno escoge esto como camino de aprender y aprender y aprender, ¿no? Y de también pararse en un punto donde uno está aprendiendo. Uno no viene a decirle a nadie nada. Uno tiene afortunadamente como afinar esta visión de abundancia que existe por todos lados, ya sea en las ciudades, a pesar de las escaseces y a pesar de los conflictos que hay, como si logramos tener esta visión de abundancia y logramos ser estos facilitadores que muestran esta abundancia, empezamos a vivenciar esas conexiones y a ver todo lo que no aprendimos, ¿no? Todo lo que no crecimos. Y toda la necesidad de mantener esto. Y ahí es donde uno empieza, digamos, con la cabeza estructurada de Occidente que tenemos, a generar estos procesos cíclicos, que en últimas los necesitamos, porque si no, vamos a perder el por qué estamos acá, ¿no? Vamos a perder el por qué vinimos a compartir y aprender todos juntos, porque además todo el mundo es un maestro. O sea, la experiencia ni la experiencia como lo estructuramos nosotros de diplomas y de academia, ni la edad, o sea, todos en algún punto tenemos algo que enseñar, que eventualmente lo que yo siento es que completa ese ciclo, de volver a devolverle a todo el mundo lo que lo forma a uno. sí, y esa participación desde ese acercamiento, si vos te preguntas o si vos te das cuenta de que estás aprendiendo constantemente y te haces preguntas en vez de tratar de recibir estos modelos, estas reglas, así se vive, estas son las prácticas que hay que seguir, y más bien te haces preguntas que te abren posibilidades, que te abren campos, como qué tendría que pasar para que yo desde la ciudad pueda participar más responsablemente, cuál es por qué vivo aquí, para qué le aporto al mundo con mi participación. Entonces eso te cambia la película completamente. Claro, y esos diálogos son supremamente interesantes en todos los entornos, porque precisamente a nosotros nos toca empezar un poco a sentarnos donde ya tenemos esas certezas, ¿no? Nosotros estamos muy, muy, muy confundidos y nos cuesta un poco. No soy muisca, no soy cogi, pero quiero tener un centro de círculo de palabra. Como habiendo nacido en los 80, ¿sí? Habiendo vivido 10 años en Nueva York, pero sintiéndome que la tierra vibra en mí, ¿cómo hago
para, sin que un Kogi me regañe porque lo hizo de mal, sin que un Muisca, pero aprendiendo de ellos absolutamente todo, porque es que en última, si tú juntas a muchas etnias, están hablando de lo mismo, y es ofrendar al territorio. Es ofrendar al territorio, es entender que la puerta está al amanecer, que si circula de cierta forma, eh, porque es la forma como se recorre la vida, estas ritualidades que no son nuestras, ¿cómo las integramos? O sea, además, tú piensas un poco también cuando estás criando niños, o sea, es tan importante esta conexión en el territorio, porque yo siento que los problemas personales y sociales vienen con el desarraigo personal y el desarraigo al territorio. Entonces, sin llamarnos de una etnia, porque no lo somos, pero entendiendo el poder de todas y de sus reglas tan fijas que son, porque ahí tampoco hay cómo entrar, ¿sí? Hay muchas personas que sienten la necesidad digamos, de dogmatizarse y de meterse a una etnia para poder tener eso. Yo creo que hemos recorrido muchos mundos y tenemos todo el poder, si viene de la tripa y de la sensatez y del amor al territorio y de esas vibraciones que tenemos, de empezar a ofrendarla con todo el respeto que ya sabemos y los ejemplos de estas culturas de todo el país, y empezar a hacer nuestros propios círculos de palabra y nuestros propios modelos de aprendizaje y nuestros nuevos diseños de agroecología, porque todo ya está inventado. O sea, nosotros, la permacultura, realmente la vivencia en las comunidades indígenas, la biodinámica está ahí también, la agroecología, la bioconstrucción. O sea, uno no viene a inventarse la bioconstrucción, uno no viene a inventarse una técnica de un tejido de palma. Todo es un libro que está en el mundo hace mucho tiempo. Entonces el tema es poder un poco tener una visión de ese poder, de ese saber que lleva años en territorio, y entender que nosotros tenemos que traerlos a esos nuevos lenguajes, ¿sí? Tanto en los oficios, entender cómo salvamos esa materia prima, pero claro, para que trascienda, pues hay que llevarla a otros modelos de arte y de diseño, pero respetando de dónde viene. Lo mismo, cómo sembramos, cómo acabamos con los monocultivos, cómo entendemos cómo funciona una chagra y poder ver esa biodinámica existente en esas comunidades y venirla y enseñarla acá a los estudiantes que nos llegan, a las personas interesadas que quieren potencializar su tierra. Entonces ese es el diálogo bonito como la sensibilidad que tenemos que tener todos, y no tener miedos. Obviamente, si tú te sientas con un indígena, te va a cuestionar hasta el fin, y que nos sigan cuestionando, porque lo necesitamos, y por eso están ahí ellos, porque pues ellos tienen esa sabiduría ya en las venas y nosotros no. Pero sí creo que ya tenemos mucha intuición y mucha sensibilidad, y tenemos mucha información para proteger y dignificar estos entornos. Wow, gracias por compartirlo así. Y ese aspecto de la integración, que es lo que podemos traer, ¿no? Para mí el tema del rearraigo, de volver a echar raíces, ha sido muy importante. Yo nací acá en Colombia, pero desde los 4 años me fui con mi madre para Francia, y luego he estado rodando por todo el mundo, como en Japón, en Brasil, en Estados Unidos, y hace 2 años es como si Colombia me hubiera cogido y me hubiera dicho: venga para acá, usted se devuelve porque lo necesito acá, ¿no? Y entonces eso tiene que ver también como con esta, con esta energía de que la tierra nos está llamando y nos dice: venga, reconéctese y aprenda a vivir conmigo, que yo le voy a dar todo el conocimiento que necesita para hacerlo. Y entonces me pregunto, y esta es una pregunta para vos, para gente que sienta ese llamado, ¿cuáles son esas preguntas generativas que se pueden hacer? Como, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda participar de esto? ¿No? Yo creo que eso es muy bonito cuando el lugar lo llama a uno, ¿no? A mí, yo llegué hace 11 años a Colombia y nunca pensé, siento que apenas estoy empezando a entender el potencial de este país.
Y yo creo que eso debe pasar en todos los países. Pues pasa en todos los países. Acabo de llegar de México y es algo demasiado motivante también ver esa conexión con el territorio y el poder que se empieza a crear cuando esa conexión con el territorio ha sido protegida un poquito más que acá y es vigente. Em, yo soy un poco como no sé si la palabra obsesiva con el arraigo, o sea, yo voy y me enamoro de la selva y ya siento que allá me vibra todo, me voy al Pacífico, siento que me vibra todo, vengo a la montaña, siento que me vibra todo. Em, y, y yo creo que muchos estamos en ese momento de que estamos sintiendo muchas cosas y yo siento que es un momento del mundo, o sea, están pasando, siempre han pasado cosas muy difíciles y siempre se está moviendo el mundo de muchas formas muy complejas y siempre hay una humanidad muy cuestionable y siempre hay unos comportamientos muy erráticos, eh, pero, pero yo siento que en últimas, si nos empezamos a entender como energía, que es lo que finalmente somos, y empezamos a sentir esos llamados y empezamos a vibrar con cosas que son distintas a como nos criaron, pero que nos resuenan como si hubiéramos nacido ahí. em, eh, o sea, eso es lo que cada ser tiene que seguir, ¿sí? Por más confusión que haya, por más cotidianidad que sea compleja de romper, por más sí, esquemas de una vida sostenible e insostenible a la que nos hemos metido, es lo que yo sentí hace 20 años cuando hice mi primer taller de tierra, es lo que me llevó a haberme metido en todo esto, es haber querido volver a sentir eso que sentí ahí. Si yo tengo que estar embarrada, yo tengo que estar tocando el material, yo tengo que estar con gente. Ahí encontré una vibración que no había sentido antes y a pesar de que me devolví a Nueva York y terminé haciendo una maestría en tecnologías interactivas, digamos que muy fría de ese sentimiento, cada vez que podía volvía hasta que me inventé mi vida alrededor de esa vibración. Y yo creo que es posible para todos. Y yo creo que es muy bonito porque tiene que ver mucho también con la conexión con los seres humanos. O sea, no se siente solo uno echando machete. Se siente cuando uno tiene la disposición de sentarse a hablar con otra persona, totalmente ajena a uno. Y yo creo que eso realmente es otra de las cosas que a mí me ha apasionado toda la vida y es la diversidad humana, ¿no? Ver estas super mujeres en la mitad de la selva que sacan un arco iris en 2 segundos, ver esta vida de una relación cotidiana con los ecosistemas tan fuerte, em, que lo hace a uno como sentir que uno, de pronto que uno ha vivido otras vidas o que uno va a vivir otras, y que es ahí a donde uno quiere permanecer un poquito más y aprender más. Entonces no es como venga y saca un diploma en bioconstrucción, sino venga y toque hasta que sienta. Toque las plantas, toque la tierra, toque a otra gente, comparta. Y sí, no hay un esquema, esas ganas un poquito de compartir, porque uno ve que es una bola de nieve que no para. Sí, yo estos días me estoy preguntando mucho cómo puedo profundizar en entender cada vez más estas otras formas de comunicación más sutil, que cuando estás participando, sea con alimentos, sea con el territorio, sea con salir a caminar por la selva, por un páramo, y te llega otro conocimiento de otra manera, es otro lenguaje, no es con el que nos crearon, no es la razón, no es el conocimiento así como tan burdo y tan eh, que se cocina a fuego alto, sino que son muy, muy sutiles. Entonces sí, me estaba preguntando cómo más me puedo conectar, cómo más puedo escuchar, cómo más puedo llegar como con más curiosidad y con una mente aún más abierta de las posibilidades que hay. Yo creo, y esto ya es pues muy personal de también el momento en el que estoy viviendo, es a veces uno descubre cosas y tiene como esa ansiedad de contarlas y es por acá y es por acá y vengan todos y hacemos esto que es por acá. Y esa ansiedad pues trae cosas muy bonitas y trae un poder de ejecución y de materialización muy fuerte. Pero yo siento que esa comunicación sutil de la que hablas es la que tenemos cada uno internamente con cada uno. Y yo creo que para
para llegar a elevarla, yo creo que el silencio y la atención es lo que tenemos que cargarnos siempre, ¿no? Como dejar de pensar que tenemos muchas certezas, sino sentirlas y guardarlas y consentirlas y en cualquier entorno y en cualquier comunicación o vivencia entrar con silencio y con atención y con una humildad infinita. Yo creo que es lo que va a elevar esa comunicación a una sutileza que va a ser una fortaleza gigante. Y es reconocer esa comunicación en ti. Eso no está en nadie más, sino en lo que uno está creyendo como wow, por primera vez estoy conectada con algo que me está motivando a unos niveles inexplicables. Y entre más atención ponga a las demás personas y entre más silencio cargue conmigo mismo, eventualmente más me podré sentar en mi palabra cuando me toque, cuando me pregunten. Sobre estos procesos tan lindos y tan libres, yo creo que sí hay un tema que es como compartirlos, ¿no? El trabajo comunitario, ya sea acá como programa educativo, ya sea en una comunidad como facilitando los procesos existentes, es muy llena mucho ver cómo como seres humanos podemos generar cosas infinitas y eso es, digamos, lo lindo de este lugar que nos muestra todo el tiempo que es infinito. Cuando hay sinergias y armonías es infinito. Entonces dentro de ese silencio y dentro de esa tensión que tratamos de mantener para seguir fortaleciendo esos diálogos internos y esas certezas, el poder compartir, así sea ese silencio, así sea un círculo de palabra de silencio, es una herramienta importantísima. ¿Qué es un círculo de palabra? Pues es esos escenarios que yo nunca pensé en los que iba a terminar cuando empecé a trabajar con tierra, pero que últimamente me llaman mucho la atención y como lo entiendo yo, es ese tercer punto que genera conocimiento y conciencia. O sea, es mi opinión, lo que estamos haciendo ahorita un poco, mi opinión con la tuya, y yo estoy en este momento teniendo unas nuevas realizaciones de tus palabras y tú estás teniendo realizaciones de mis palabras, y ese tercer punto es una nueva conciencia. Ese tercer punto es conocimiento y ese tercer punto es lo que por lo que nos necesitamos los seres humanos, ¿no? Por lo que es importante conversar, porque si no, uno se queda solito hablándose a uno mismo y no va a evolucionar. Yo creo que esa es la herramienta de evolución que tenemos. Entonces, pues hay que reunirse y hay que hablar. Eso es un ejercicio que a mí me toca hacer porque yo soy muy de la acción y a mí me dan ideas y me empieza a dar una ansiedad impresionante si no se empiezan a ejecutar. Y después de hablar entiendo que hay cosas que se tienen que decantar. Entonces el círculo de palabras es un proceso para asimilar esas nuevas conciencias y para decantar los nuevos proyectos. Para mí ese ha sido tal vez uno de los regalos más profundos de estos últimos 2 meses de haber regresado acá. Reunirme con regularidad en un círculo de palabra y conectar con gente como vos y como con todos los otros de esta tribu. Porque es como... Toda la vida me he sentido como un bicho raro desde chiquito. Como esta gente tan rara, como vive tan extraño. Y siento que sí he conectado con gente maravillosa a lo largo de los años, pero hay algo muy especial pasando acá en Colombia. Y aprendo cada vez que nos sentamos y nos escuchamos y conversamos y digo, ¿quiénes son toda esta gente quiénes son estos maestros que me están enseñando tanto, ¿no? Y aprendo cada vez más de mí y de ellos y de lo que traen. Y como decías ahora, esa conversación se va nutriendo y luego sale un conocimiento gigantesco, nutrido de cada uno. Y eso es lo que ocurre en un ritual de ordenar el mundo alrededor de un fuego, con amigos, con intención, nombrando las cosas, nombrando los propósitos, que lo necesitamos tanto, para volver a hablar de conexión, ¿no? La vida en la ciudad tan aislada y la gente regresa a su casa, a su familia y se parcha frente al televisor.
y cuando puedes participar de esta cosa tan increíble que es crear el mundo, ¿no? En armonía, así como, y puedes soñarlo y cambiarlo y hacer cosas nuevas. Gracias. Yo creo que es un poquito de eso. Todos podemos esos imaginarios ya son realidad. O sea, cuando uno tiene una intuición tan fuerte que uno puede crear algo distinto, que uno puede romper un paradigma, que uno puede compartir muchos errores de un camino que eventualmente tienen cierta sensatez. Yo creo que eso es lo bonito de estos procesos, y es que se puede y que hay que hacerlo. Ahora, que es largo, que puede ser difícil, doloroso, que como todos necesitamos ver un resultado, y los resultados realmente no es lo que nos importan, sino el proceso. Es muy difícil contarlo mientras está pasando. Y eso, digamos, un poco nos pasó acá, porque por mucho tiempo esto pues eran muchas casitas de barro debajo de plástico y parecía un squatting de campesinos, y era muy difícil explicar que esto iba a ser habitado, y que iba a ser habitado, y que iba a ser vivenciado, y que cada lugar iba a tomar su posición. Y hoy en día facilita un poco más, pues uno tiene que dar menos lora y las cosas se entienden. Pero, y es un poco eso que hablaba al principio del poder del hacer y de la memoria táctil. Todos tenemos una capacidad infinita de crear. Y lo que pasa con los estudiantes cuando terminan un diplomado es que salen felices porque se dieron cuenta que pararon 3 columnas, que lo pueden hacer, que entendieron cómo montar un baño, que no les da miedo más hablar para dónde va la mierda, de empezar a entender el entorno y entender la posición que cada uno de nosotros tenemos en él. Sí, qué bonito. Y como participar de ese ciclo, como es ahora, como de para dónde va la mierda, es como, sí, es cuando ves el mundo como un sistema complejo, dinámico, vivo, que es caótico, pero que puedes ordenar con todas estas herramientas. Es una participación muy distinta, ¿no? Y es un placer. Es un placer. Para mí es un placer redescubrir el paisaje, redescubrir la riqueza que hay como en el mundo natural, la variedad, la diversidad. Eh, que hemos pasado demasiados años en ese mundo estandarizado, ¿no? Pues me parece que lo que estás haciendo de llevar estos círculos de palabra a compartirlos en el mundo digital es un poco un ejemplo de lo que tenemos que hacer todos, de ser estos puentes de este mundo híbrido en el que estamos, y de ver cómo podemos generar más vivencias, ¿no? Generar más vivencias que generen vibraciones, que empujen a las personas a conectarse y a ser parte de. Entonces, muchísimas gracias, es un placer tenerte acá otra vez. Muchas gracias, Ana. Sí, para mí esa es como una de las más grandes motivaciones. Una es participar y la otra es conectar, saber que somos muchos y conocerlos y sentarnos a conversar y aprender los unos de los otros. Ana María Gutiérrez, de Organismo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en internet? Organismo.z.org. Ahí está toda la información de los cursos, teléfonos, todo. Vale, muchas gracias.